En una recapitulación muy básica de todo lo que ya hemos abordado, tenemos aquí que recordar que pues el intervalo normal que damos era de 7.35 a 7.45, por encima de este alcalosis, por debajo acidosis, y el pH de la sangre va a estar dado por la ecuación de Henderson, en donde se toma en cuenta tanto la concentración de bicarbonato como la presión parcial de CO2, o lo que es lo mismo, la función renal y la función pulmonar, lo cual se conoce respectivamente como componente metabólico y componente respiratorio, los cuales van a tener una retroalimentación, si se quiere ver en ese sentido, o una compensación, más propiamente hablando. ¿En qué sentido? En que cuando alguno de los dos está alterado, el otro va a tratar de actuar en pos de reponer esa situación o compensar. Es decir, si en algún momento falla el riñón, el componente metabólico, el componente respiratorio va a tender a volver a equilibrar el estado ácido-base. Y esto es una esencia primordial para la interpretación de la gasometría. Tenemos que los disturbios ácido-base, pues en primera instancia es o acidosis o alcalosis. Entonces, cualquiera de esos dos puede ser tanto metabólico como respiratorio, en su origen primario. Vamos a empezar aquí con lo más fácil, que son los trastornos simples, aquellos en donde no hay alguna combinación de factores. En primera instancia, pues vamos a estar visualizando o monitoreando los niveles primero de pH. Pues ya sabemos que si es un pH disminuido es una acidosis y si es aumentado una alcalosis. Ahora bien, ¿cómo saber cuándo es metabólica y respiratoria en trastornos simples? Vuelvo a recalcar. Respecto al CO2, el componente respiratorio, en la acidosis respiratoria va a estar aumentado, porque acuérdense que el CO2 da origen a ácido carbónico. Y por consiguiente va a haber una compensación a nivel metabólico renal de parte del bicarbonato, solo que como esta tiende a ser más bien lenta en comparación del componente respiratorio, podemos verlo normal o aumentado para compensar esa acidez proveniente del aumento de CO2. Sin embargo, al contrario, cuando es de origen metabólico, la falla primaria es el bicarbonato, es la disminución del carbonato. Por consiguiente, el pulmón va a tratar de compensarlo disminuyendo la concentración de CO2. Aquí a este nivel ya tenemos estos elementos para discernir entre respiratorio y metabólico en la acidosis. Y en la alcalosis, cuando es respiratoria, obviamente la falla principal o primordial va a ser el componente respiratorio, pero este va a estar disminuido. Y para compensarlo, el componente renal o metabólico va a tratar de disminuir la concentración de bicarbonato para poder alcanzar un pH, si no normal, al menos en los límites compatibles con la vida. O bien lo podemos cachar en estado normal, porque como es lento, puede ser que todavía no esté puesta en marcha esta compensación. Y en la metabólica, la falla primordial va a ser un aumento de bicarbonato, lo cual va a estar compensado total o parcialmente con un incremento en la concentración de CO2. Y aquí ya tenemos el espectro de los trastornos simples. Y como pueden observar, cuando es de origen respiratorio, el pH en contraste con la PCO2 van a estar en niveles opuestos, pH bajo, PCO2 alto. Igual en la alcalosis respiratoria, pH alto, PCO2 bajo. Y a la inversa, en la metabólica, pH bajo y PCO2 bajo van de la mano, y en la alcalosis metabólica, pH alto y PCO2 alto. Esto ha llevado a que algunas personas utilicen la mnemotecnia MIRO, que significa metabólico igual, respiratorio opuesto, dando referencia al sentido de las flechas de el pH con el PCO2.
En algunas literaturas también mencionan como el bicarbonato, pero ya vimos que puede ser normal si es que aún no se ha llegado al nivel de compensación. Entonces con la mnemotecnia Miro es sencillo a este nivel. En la acidosis respiratoria no hay mucho más que abordar en cuanto a método diagnóstico, solamente aquí les resumo unas posibles causas que puedan llegar a ocasionarla, todas relacionadas con patologías pulmonares o que tengan que ver con el tórax. En la acidosis metabólica, dado que es un conjunto más variable, podemos ver que tiene diversas causas como aumento del lactato, de cuerpos cetónicos, de hidrogeniones, disminución de bicarbonato o ingestión de ácido exógeno. Tenemos los ejemplos para cada una de estas situaciones y algo muy importante, el comportamiento del anion gap para cada una de esas situaciones. Como recordarán, el anion gap es la diferencia entre cationes y aniones medidos. Entonces, lo patológico es que esté aumentado, no podemos tener un anion gap disminuido. Entonces, cuando está aumentado, concuerda con una acidosis por aumento de lactato, de cuerpos cetónicos o de ácido exógeno. Sin embargo, si está normal, puede indicar cualquiera de las otras causas, excepto la falla renal, la cual sí puede observarse con anion gap aumentado. En cuanto a la alcalosis respiratoria, pH aumentado y CO2 disminuido, pues tenemos principalmente dos causas, un síndrome hiperventilatorio y un embolismo pulmonar, los cuales se van a diferenciar viendo el parámetro de presión de oxígeno. Si este está aumentado, indica hiperventilación, y si está disminuido, un embolismo pulmonar, aunque también puede ser causado por otros grados de hipoxia diversos, como la anemia grave. Aquí altura se hace referencia a un paciente que está a una altura sobre el nivel del mar superior a la que está acostumbrado, o que está en montañismo, etcétera, o enfermedad cardíaca, en donde pues vamos a tener valores variables de la PO2, pero en principio nos va a poder diferenciar los primeros dos motivos. Y en cuanto a la metabólica, pues puede ser de origen gastrointestinal, como vómito, succión nasogástrica, por aumento de aldosterona, ya sea por un hiperaldosteronismo primario, diuréticos de asa o tiacídicos, cirrosis hepática, enfermedad cardíaca, etc. O un incremento de bicarbonato, como por ejemplo una sobredosis de bicarbonato terapéutico, que se pasó de bicarbonato en el cálculo de tratamiento, un síndrome raro que se denomina leche álcali, o transfusión de sangre masiva. Aquí ejemplificados las posibles causas de pH alto con concentración de bicarbonato alta. Pero hay anormalidades, ya sea en el SO2 principalmente, o en el bicarbonato, en el exceso de base, etc. Entonces, para esto hay dos posibles opciones. Aquí se encuentra un algoritmo diagnóstico en donde como primer paso es verificar el pH. Si este está anormal, nos pasamos a la presión parcial de CO2 para distinguir si está un trastorno respiratorio metabólico, considerando el exceso de base como un parámetro que nos va a ayudar en esta situación, no tanto así el bicarbonato. Estos autores así lo recomiendan, y a mí se me hizo un algoritmo muy sencillo para estos casos, porque como les decía, cuando el pH es normal, también vamos a tener que ver en segunda instancia la presión de CO2, y si este sigue normal, nos vamos a tener que pasar a revisar el exceso de base para ver si hay una alteración metabólica, o si este está anormal, también tenemos que ver el exceso de base para determinar si es un proceso crónico o agudo, ya que como les comentaba en el anterior video, un exceso de base menor a -2 o mayor a +2 nos va a hablar de cronicidad. Y este algoritmo en algunos puntos termina con el cuadro de compensación, que indica que hay que calcular el nivel de compensación. Esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente,
pero pues aún no utilizando este nivel de compensación, pues ya nos ha ayudado a clasificar desequilibrios ácido-base con pH normal. O bien también hay un método con fórmula en donde tenemos que calcular la concentración de hidrogeniones con esta fórmula respecto a las concentraciones de CO2 y bicarbonato, siendo que si nos da un valor mayor de 40 nos indicará acidosis y menor a 40 alcalosis, sea con pH normal o anormal. Entonces cualquiera de las dos formas que les guste pueden utilizarla cuando el pH es normal. Incluso el algoritmo, el primero, también se puede utilizar en vez de la tabla que les mencioné en un inicio, pero ya será a criterio de cada quien. En cuanto a las compensaciones, como les estaba comentando en la diapositiva anterior, cuando el algoritmo termine en calcular una compensación, pues aquí tenemos las fórmulas. Estas fórmulas nos dan la presión de CO2 o el exceso de base esperado para cada situación, y para distinguir qué trastorno mixto se trata, vamos a tener que comparar lo que obtenemos con la fórmula contra lo que obtenemos en la gasometría del paciente. Por poner un ejemplo, en un caso de acidosis metabólica, si el PCO2 del paciente es mayor al PCO2 del esperado, vamos a tener que es una acidosis respiratoria, es decir, un trastorno mixto que involucra tanto acidosis metabólica como respiratoria. De esta forma es que se utiliza esta tabla en conjunto con el algoritmo visto anteriormente. O si gustan, también hay tablas para trastornos mixtos, como vemos en este lado derecho, en donde nos clasifica 4 grupos: acidosis metabólica con acidosis respiratoria, alcalosis metabólica con acidosis respiratoria, etc., según el comportamiento o el aumento o incremento ya sea de pH, CO2 y de bicarbonato. Entonces, y de igual manera, cualquiera de estas dos formas pues es válida. También existe lo que se denomina como nomogramas, que son esquemas, son gráficas en donde nosotros tenemos que unir los puntos dependiendo de los valores que obtenemos, y dependiendo de dónde se juntan estos puntos vamos a poder clasificarlas. Aquí el nomograma de la parte izquierda pues está más completo, trae 12 diferentes trastornos. En el de la derecha pues solamente observamos 6, sin embargo pues también depende de las circunstancias. Por ejemplo, en el lado izquierdo, si tenemos un paciente con pH de 7.2 y una presión de CO2 de 60 milímetros de mercurio, pues tenemos que en el lugar en donde se intersectarían estas líneas nos arrojaría un resultado de 12, y si buscamos el 12 en la descripción nos va a resultar una acidosis combinada, tanto respiratoria como metabólica, así como vimos en el ejemplo pasado con la tabla, es decir, se llega prácticamente al mismo resultado. Y en el siguiente video de ejemplos vamos a comparar estas diversas opciones. Con el mismo ejemplo, pH de 7.2 y una presión de CO2 de 70, esta línea azul, pues vemos que en realidad cae en una zona en donde no hay descrito nada. Por eso les decía que está más completa la del lado izquierdo, pero por poner un ejemplo, si tenemos un pH de 7.35 que quedaría en este lado y una presión de CO2 de 80, caería en una acidosis respiratoria crónica. Entonces pues va a depender de la complejidad también del caso en donde utilicemos uno u otro, pero pues les vuelvo a recalcar, al menos en esta situación, pues el del lado izquierdo, que es el nomograma de Sigard-Anderson, es el más completo en esta situación. Y hasta aquí la sección de interpretación. Por supuesto, para que no quede esto en el aire, a continuación vamos a visualizar algunos ejemplos y vamos a comparar
que nos puede dar un método en contraste con otro.